OpenAI ingresa 2.000 millones de dólares al mes. Tiene 900 millones de usuarios semanales. Su valoración supera los 850.000 millones de dólares. Y aún así, pierde 14.000 millones este año. ¿Cómo es posible que la empresa más exitosa de la historia de la tecnología pierda más dinero cuanto más crece? Claramente, hay algo que tenemos que entender. Pero para entender lo que está pasando a OpenAI, tenemos que hablar de una empresa que también parecía imparable. Una empresa que también lo tenía todo. Tenía crecimiento explosivo, capital infinito, fama, un fundador visionario. Y que acabó en la bancarrota más espectacular de la última década. Y para llegar ahí, pues tendremos que antes ver los números de OpenAI, porque lo que ha hecho en los últimos 3 años, la realidad es que no lo ha conseguido nadie nunca. Cuando OpenAI lanzó ChatGPT en noviembre de 2022, llegó a 1 millón de usuarios en 5 días. Para ponerlo en perspectiva, a Instagram le costó 2 meses y medio, a Netflix le costó 3 años y medio y a Facebook tan solo 10 meses. Y sí, lo sé que esa comparación es un poco trampa, porque Instagram y Netflix crecieron en una época donde había menos smartphones, donde teníamos menos datos móviles o al menos eran más caros, había menos gente conectada. Pero aún teniendo eso en cuenta, lo que hizo ChatGPT fue realmente históricamente excepcional. Y de ahí no paró. 100 millones de usuarios en 2 meses, 400 millones de usuarios semanales para febrero de 2025 y hoy, mientras ves este vídeo, 900 millones de personas utilizan ChatGPT cada semana. Eso la hace y la convierte en una de las 10 aplicaciones más visitadas del planeta, por encima de Amazon y de Instagram. ¿Y la valoración? Pues la valoración es que es ciencia ficción. En abril de 2025 levantaron 40.000 millones en una ronda que los valoró en 300.000 millones. Para octubre ya estaban en 500.000 millones. Y hace apenas unas semanas cerraron la mayor ronda de inversión privada de la historia. 122.000 millones de dólares a una valoración de 850.000 millones. Sé que son un montón de números, pero queda claro que lo que está consiguiendo OpenAI es algo sin precedentes. Y de hecho, si vamos con más números, ahora mismo 50 millones de personas pagan su suscripción, 900 millones de usuarios, simplemente de forma gratuita, y más de 1 millón de clientes a nivel empresarial. Entonces, OpenAI no solo lideró el mercado de la IA generativa o los modelos o los LLM, sino que en gran medida creó el mercado. Justamente eso, lo que hace que sea tan difícil de creer lo que viene a continuación. Porque detrás de todos estos números increíbles, hay otros números. Unos números que cuentan una historia muy distinta. Volvamos con WeWork. En enero de 2019, WeWork era una de las startups más admiradas del mundo. Para quien no la conozca, WeWork alquilaba espacios de oficina compartidos. Tú llegabas, te sentabas, trabajabas, te ibas, sin contratos largos, sin complicaciones y todo muy simple, ¿verdad? Pero WeWork no se vendía como una empresa de alquiler de oficinas, que es lo que era. Se vendía como una empresa tecnológica, como una revolución del trabajo, como si fuera el futuro. Y los inversores se lo creyeron. Su valoración llegó a los 47.000 millones de dólares. Adam Neumann, su fundador, era tratado como Sam Altman a día de hoy como un visionario. Tenían 425 ubicaciones en 27 países y casi 600.000 miembros. Los ingresos se duplicaban cada año. Entonces las empresas de Fortune 500, del S&P 500, como Amazon, como Microsoft, Salesforce, incluso alquilaban plantas enteras en sus edificios. Entonces, desde fuera, la historia de WeWork era la historia perfecta de una empresa que no podía perder. Hasta que alguien miró los números de verdad. En el momento en el que WeWork presentó los papeles para poder salir a bolsa, en agosto de 2019, el mercado vio por primera vez las cuentas reales. Y lo que apareció fue devastador. En 2018, WeWork había perdido 1.900 millones de dólares sobre 1.800 millones de ingresos. Es decir, perdía más de $1 por cada dólar que generaba o que facturaba. Y lo más importante, crecer no arreglaba el problema, de hecho lo empeoraba. Cada nueva oficina que abría generaba más pérdidas, no menos, de hecho todo lo contrario. El crecimiento no era la solución, de hecho lo único que hacía era acelerar la destrucción y la pérdida de capital de la empresa.
La valoración se desplomó de 47.000 millones a menos de 8.000 millones. Neumann fue apartado de la empresa y la salida a bolsa se canceló. Y en noviembre de 2023, WeWork se declaró en bancarrota. Su valoración final, unos 45 millones de dólares. De 47.000 millones a 45 millones. Claro, ¿y por qué te cuento todo esto? Porque, en el fondo, si le quites el nombre de WeWork y pones OpenAI, la estructura de la historia es inquietantemente parecida. Y para entenderlo mucho mejor, tenemos que entender la diferencia entre el software tradicional y la era de la inteligencia artificial generativa, porque es totalmente distinto. La razón por la que empresas tan poderosas como Google, Netflix, Meta o Amazon crecieron tanto fue por un principio muy simple, y es que el software clásico, con cada nuevo usuario, pues cada usuario cuesta muy poco. Entonces tú construyes una plataforma una vez y a partir de ahí, si llegan 10.000 usuarios más, el coste es marginal. Lo que te cuesta servir a cada uno de esos usuarios nuevos es muy mínimo. Los servidores ya están montados, el código ya está escrito, entonces más usuarios, más ingresos por el mismo coste. Y esa es la magia del software, esa es la razón por la que las empresas tecnológicas pueden tener márgenes del 60, 70, incluso el 80%. La inteligencia artificial generativa rompe esta lógica de forma radical, por completo, ya que el modelo es totalmente distinto. Aquí te voy a dar la metáfora que creo que lo explica bastante bien. Si no conoces esta forma de expresar o de entender la IA, en mi caso me gusta mucho entender la tecnología o la inteligencia artificial como si fuera energía digital. En el futuro, pagaremos una factura de inteligencia artificial como hoy pagamos las facturas de la luz. Será algo que consumimos. Y OpenAI, para entenderlo, es básicamente la compañía eléctrica que construyó la red, que enganchó a 900 millones de personas a la corriente y que les enseñó a consumir inteligencia todos los días. El gran problema es que esta compañía eléctrica, por así decirlo, que vende energía digital, pierde dinero con cada kilovatio que vende. Cada vez que alguien le hace una pregunta a ChatGPT, con cada respuesta que genera, con cada imagen, con cada análisis, pues consume capacidad de cómputo, consume recursos que no son nada baratos. Entonces las GPUs, las tarjetas gráficas que procesan todo esto, funcionan a toda potencia, 24 horas al día, 7 días a la semana. Todo el rato están funcionando. Y ese coste es directo y recurrente para la empresa. No es como montar un servidor una vez y ya está. Es como quemar gasolina, es como tener que quemar un coste constante. Entonces cada consulta quema recursos. Los costes de inferencia de OpenAI, lo que les cuesta ejecutar sus modelos cuando los usuarios hacen las consultas, se cuadruplicaron en 2025, hasta 8.400 millones de dólares, y se proyectan en más de 14.000 millones para 2026. Su margen bruto, lo que ganan al final después de gastos, ha bajado de un 40% a un 33%. Entonces, cada vez que entra más gente o que más gente utiliza ChatGPT, los márgenes van empeorando. Y con esto viene el dato que lo pone todo en perspectiva. OpenAI proyecta perder 14.000 millones de dólares en 2026. Y sus propias proyecciones internas dicen que no será rentable hasta al menos 2029 o 2030. Es exactamente el patrón de WeWork. Más crecimiento, más pérdidas. La empresa crece, pero crece hacia su propia destrucción. Y ese es el gran problema que estamos viendo detrás de los números de OpenAI. Pero la cosa se pone aún más interesante cuando miras de dónde viene el dinero y hacia dónde va. Porque en el ecosistema de la inteligencia artificial hay algo que los analistas, y quizá conoces, llaman el dinero circular. Y una vez que lo ves, pues es como que no puedes dejar de verlo. Nvidia invierte 100.000 millones de dólares en OpenAI. Y la propia CFO de OpenAI, Sarah Frier, reconoció públicamente que ese dinero acabaría volviendo a Nvidia en compras de GPUs, de tarjetas gráficas. Microsoft, el mayor inversor de OpenAI, tiene un acuerdo con OpenAI que se compromete a gastar 250.000 millones en servicios de Azure. Entonces, de alguna forma, lo que estamos viendo es que los propios inversores acaban recuperando la inversión. Para un momento y piensa en lo que te acabo de decir. Microsoft invierte en OpenAI, OpenAI invierte en Microsoft, Nvidia invierte en OpenAI, OpenAI invierte en GPUs de Nvidia. Es como un circuito cerrado donde el dinero da vueltas
en el mismo ecosistema. Y cada vez que da una vuelta, pues genera titulares increíbles de inversiones gigantescas y permite que estas empresas lleguen a valoraciones récord. Y de hecho, no es solo teoría. Un analista en HSBC calcularon que OpenAI necesita recaudar 207.000 millones de dólares adicionales a lo que ya ha levantado para cubrir sus planes de gasto para 2029. Eso es más que el PIB de muchísimos países. Cuando una industria necesita que el dinero circule así para poder mantenerse en pie, la pregunta inevitable que nos tenemos que preguntar es ¿cuánto de todo esto es riqueza real y cuánto es un espejismo financiero? Pero esto ni siquiera es lo más preocupante para OpenAI, porque mientras ellos queman 14.000 millones de dólares al año, alguien les está compitiendo en el terreno donde más les duele. Y de hecho, podríamos decir que casi les están ganando. Otra empresa ha estado haciendo algo que casi nadie esperaba. Anthropic, fundada en 2021 por Dario y Daniela Amodei, que eran vicepresidentes de OpenAI. Se fueron de la empresa, montaron su propio negocio, su propio laboratorio y tomaron una decisión estratégica que ahora resulta que fue brillante. Ir a por el cliente enterprise, las empresas grandes que están dispuestas a pagar de verdad en lugar de ir a por el consumidor final, además de centrarse en el mundo de la programación. Los números son difíciles de creer. Anthropic tenía 87 millones de dólares de ingresos anuales en enero de 2024. 1.000 millones en diciembre del 24, 9.000 millones a finales del 25 y en abril de 2026 proyecta 43.000 millones de dólares. De 14.000 millones a 43.000 millones en unas 8 semanas. Y lo más importante, Anthropic ha superado a OpenAI en ingresos. OpenAI está a unos 24.000 millones anualizados. Anthropic ya está rondando los 43.000 o más. La empresa que se suponía que era el rival pequeño, ahora mismo está facturando más. ¿Y cómo ha pasado esto? Pues porque Anthropic fue a buscar el cliente que realmente paga. Según los datos de Menlo Ventures, Anthropic tiene ahora el 40% del mercado enterprise a nivel de modelos de lenguaje. OpenAI ha caído en el 27%, entonces hace 2 años OpenAI tenía prácticamente más del 50% y a día de hoy esto ya no es así. En cambio, OpenAI apostó por el consumidor final, por los 900 millones de usuarios, por las métricas espectaculares, pero resulta que el consumidor, o al menos el consumidor final, es muy caro de servir y además es difícil de monetizar. Y mientras tanto, pues Anthropic fue a por las empresas que firman contratos grandes y que pagan sin pestañear, porque entienden que la IA aporta valor para su negocio. Ahora bien, esto no significa que Anthropic lo tenga resuelto, ni mucho menos. También quema capital, también depende de inversores como Amazon, como Google y ahora SpaceX. Y su modelo tampoco ha demostrado ser rentable a largo plazo, aunque claramente potencialmente lo será, ¿no? Pero la diferencia es más la estrategia. Anthropic monetiza mejor cada dólar de cómputo respecto a OpenAI. La diferencia es más estratégica y es bastante clara. Anthropic monetiza mejor cada dólar de cómputo que está vendiendo. Así de simple. Y para rematar, Anthropic está preparando una salida a bolsa que podía ser la más grande de la historia a nivel de las empresas tecnológicas, con una valoración potencial de $1 trillón. Si Anthropic sale a bolsa antes que OpenAI, y todo indica que será así, la narrativa cambia por completo. El supuesto perdedor, ¿no?, en el mundo de la IA, pues llega primero a la meta, y OpenAI queda en una situación bastante complicada. Pero si crees que los problemas de OpenAI son solo financieros, tú espera, porque lo que está pasando dentro de la empresa también es una historia completamente distinta, pero igualmente fascinante e interesante. Para ello, tenemos que empezar desde el principio. OpenAI nació en 2015 con una misión casi idealista: evitar que una sola gran empresa, en concreto Google, no de DeepMind, controlara la inteligencia artificial más poderosa del futuro. Se fundó como una organización sin ánimo de lucro, abierta, transparente, incluso el propio nombre lo decía, ¿no? OpenAI. Pero claro, desarrollar una IA de frontera cuesta cantidades enormes de dinero y la estructura sin ánimo de lucro no daba para financiar. Así que OpenAI creó una filial con ánimo de lucro. Eso le permitió levantar capital, ofrecer acciones, atraer talento y así asociarse con Microsoft. Sobre el papel,
resolvía, ¿no?, a priori, el problema de financiación. En la práctica, plantó la semilla de todo lo que vendría después. Vamos por pasos. En noviembre del 23, el Consejo de Administración de OpenAI hizo algo que nadie esperaba, que fue bastante impactante. Despidieron a Sam Altman. Lo echaron con una frase que se ha vuelto bastante famosa, que no había sido consistentemente honesto con el Consejo. Lo que supimos después fue un poco más grave. Ellen Toner, miembro del Consejo, reveló que 2 ejecutivos habían reportado abusos psicológicos por parte de Altman. Mira Murati, que fue la directora de tecnología, compartió capturas de pantalla en el que Sam Altman estaba mintiendo en distintas situaciones y a personas distintas. Y se descubrió que Altman era el dueño del fondo de inversión de OpenAI sin haberlo comunicado al Consejo. Un montón de historias que no acababa de entender, o al menos no entendía la gente del Consejo. Lo que pasó después fue una especie de guerra civil. 700 empleados firmaron una carta amenazando con irse si no volvía Sam Altman. Microsoft le ofrecía incluso contratarlo, pero en 5 días Sam estaba ya de vuelta, más poderoso que antes y con un consejo totalmente nuevo que no le haría sombra, al menos esta vez. Pero lo que realmente converge todo es lo que está pasando ahora mismo, literalmente mientras preparo este mismo vídeo. Elon Musk, cofundador de OpenAI, inversor de $50 millones cuando empezaron, está en un tribunal de Oakland, California, contra Sam Altman. El juicio empezó el día 28 de abril del 26 y Musk acusa a Sam Altman de haberle engañado para financiar una ONG que acabó convirtiéndose en una empresa valorada en $800 millones. Entonces pide que tanto Sam Altman como Greg Brookman, que fue el responsable de tecnología, pues sean destituidos y pide una compensación de hasta $130 millones, que digamos que no es poco. Y aquí es donde el paralelismo con WeWork se vuelve algo personal. Entonces, porque Adam Neumann y Sam Altman comparten un patrón que debería preocuparnos. Los dos construyeron narrativas súper poderosas, que los inversores dejaron incluso de mirar los números y empezaron a invertir en la historia, en la promesa. Los dos se presentaron como visionarios, que no solo lideraban una empresa, sino que lideraban literalmente una revolución. Entonces los dos fueron acusados de falta de transparencia, de poner el crecimiento por encima de la sostenibilidad, de prácticas quizá poco éticas. Y los dos rodearon su empresa de tanta admiración, de tanto capital, que criticarlos pues se convirtió casi en un tabú. Entonces Neumann vendía que WeWork no era una empresa de alquiler de oficinas, lo vendía como una empresa tecnológica, que era una empresa del futuro, que estaba transformando el trabajo. Sam Altman, en cambio, vende OpenAI como si la rentabilidad fuera secundaria, que lo importante es la misión de construir la inteligencia artificial general, la AGI. Pero al final del día, las facturas hay que pagarlas, y las facturas de OpenAI son las más caras de la historia empresarial, y de esto no hay ninguna duda. Entonces la propia CFO de OpenAI ha dicho que la empresa podría estar en break-even, podría ser rentable si quisiera. Pero a ver, los datos cuentan una historia totalmente distinta. Cuando tu margen bruto baja del 40% al 33%, cuando tus costes de inferencia se cuadruplican en un año, cuando necesitas levantar teóricamente 207.000 millones adicionales para cubrir tus planes, decir que podrías ser rentable si quisieras es como decir que podrías dejar de fumar mientras te estás encendiendo un cigarrito. Entonces creo que se entiende la comparación. Es fácil de decir, pero difícil de creer. Pero incluso si OpenAI resolviera sus problemas financieros, que es totalmente viable, le queda otro gran obstáculo, porque en la carrera de la IA, de los modelos, la ventaja tecnológica realmente es temporal. Hoy un modelo parece el mejor, pero mañana otro lo supera. Pasado mañana el primero responde con una nueva versión y ahora lo supera. Es constante, ¿no?, la diferencia entre modelos. Entonces, con el tiempo, las diferencias se van reduciendo. Cada modelo se parece más al otro. Entonces, cuando los modelos se parecen cada día más, lo más importante no es quién tiene el mejor laboratorio. Lo más importante es quién tiene la mejor distribución y el mejor ecosistema. Básicamente, quien ya tiene los usuarios. Google, por ejemplo, tiene Chrome, Android, buscadores, Gmail, Meta tiene Instagram, Facebook, WhatsApp, Apple tiene todo el hardware, ¿no?, desde los iPhone, Apple Intelligence, Siri, los MacBooks. Entonces, integrar la IA en esos productos es infinitamente más fácil que levantar un ecosistema desde cero. De hecho, el tráfico web, las visitas a ChatGPT ya están cayendo y tiene sentido.
Según SimilarWeb, pasó del 86% del tráfico global a nivel de chatbots en 2025 al 64% un año después. Google Gemini pasó del 5 al 21% en el mismo periodo, y eso fue antes del acuerdo entre Apple y Gemini. Entonces, vemos que las dinámicas de mercado están cambiando. OpenAI, por su parte, está intentando construir su propia distribución. Pues tiene un navegador, tiene toda la parte de herramientas de programación con Codex, está diseñando un dispositivo hardware con la persona que ni más ni menos diseñó, fue el director de producto de Apple, Johnny Ive. También tiene el comercio electrónico, publicidad, pero cada uno de esos frentes es una guerra contra un gigante, ¿no?, que lleva años dominando el terreno. Entonces, no será fácil. Pero volviendo, recopilando información y también para ser honesto, hay razones por las que todo esto podría no acabar como WeWork, por supuesto. A ver, la primera, los costes de computación están bajando. Por ejemplo, la inferencia, ¿no? Cada nueva generación de chips, los chips son más eficientes. Si el coste por consulta sigue cayendo, que tiene el sentido que sea así, pues llega un punto donde servir cada usuario se vuelve más rentable. Es cierto que cada vez consumimos más tokens y los agentes consumen más tokens y estamos pasando a un modelo donde pagamos por uso y no por suscripción. Entonces podría ser que esta primer argumento no acabe teniendo tanto peso. En segundo lugar, tenemos que la demanda es real. No tenemos 900 millones de usuarios semanales que no son un espejismo. ChatGPT ha cambiado como millones de personas trabajan, estudian, crean, y eso es valor genuino. Esto tiene muchísimo valor. La gente ve a OpenAI y ChatGPT como el líder de la IA. En tercer lugar, OpenAI está empezando a girar hacia Enterprise. Entonces, ahora mismo el negocio empresarial ya representa el 40% de los ingresos. Y si ejecutan bien, podrían capturar una parte importante del mercado. Sin ir más lejos, la nueva funcionalidad de los agentes avanzados en ChatGPT está literalmente pensada para el mundo empresarial y aporta un valor enorme. Y cuarto, tenemos la publicidad. OpenAI ha lanzado los anuncios en ChatGPT y su piloto, que lanzó hace unos meses, generó más de 100 millones en las primeras semanas. Entonces, si esto escala, podría ayudar a monetizar pues esa enorme base de usuarios gratuitos que tiene y convertirse en una fuente de ingresos muy importante para OpenAI. Ahora bien, y esto es clave, todas estas soluciones dependen de que OpenAI siga levantando capital masivo durante años mientras espera que los números cuadren. Y eso es exactamente lo que decían los defensores de WeWork en 2018. Es cierto que la IA cambia muy rápido, que hemos visto cómo Anthropic multiplica sus ingresos en 8 semanas y todo podría cambiar. Pero la situación actual es la que es. La historia de OpenAI, vista desde fuera, pues parece una historia perfecta. El crecimiento más rápido, la adopción más masiva, la valoración más alta, pero cuando miras por debajo de la superficie, lo que te encuentras es una compañía eléctrica que vende luz por debajo del coste de producirla. Así de simple, que ha firmado contratos por más de $1 trillón en infraestructura que aún no produce electricidad y que necesita que todo salga perfectamente bien durante los próximos 4 años para no quedarse sin caja. La comparación con WeWork no busca decir que OpenAI vaya a desaparecer, ni mucho menos. La IA no es un coworking, la IA va a transformar el mundo, está clarísimo, eso no hay duda. Lo que está en duda es si OpenAI será la empresa que lidere la transformación. Esa es la duda. O si, por ejemplo, será una empresa que simplemente llegó primero, pero no la acabó liderando, como ha pasado tantísimas otras veces. Y esto es lo que quiero que te quedes de este vídeo. OpenAI nos acaba de enseñar algo fundamental, que una revolución tecnológica y un modelo de negocio viable no son la misma cosa. Que puedes construir algo y hay que estar agradecidos a OpenAI por lo que ha aportado, pero puedes tener la mejor tecnología del mundo, 900 millones de usuarios, y seguir perdiendo dinero con cada uno de ellos. Y estas cosas no son complementarias. Estamos, como me gusta decir, en esta era exponencial, donde la IA y las otras tecnologías lo van a cambiar todo. Pero si no aprendes a distinguir entre una tecnología que transforma el mundo y un negocio rentable, que funcione, pues al final acabas invirtiendo tu tiempo, tu dinero y tu atención en castillos de cartas, en cosas que no tienen los fundamentos para consolidarse y seguir creciendo a lo largo del tiempo. La pregunta no es si la inteligencia artificial va a cambiar el mundo. Eso ya lo está haciendo. La pregunta es quién va a ganar dinero haciéndolo. Y ahora mismo la pregunta o la respuesta
no es tan obvia como parece. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y activa la campanita porque lo que viene en los próximos meses en esta industria y en la era exponencial, en el sector tecnológico, va a ser histórico. Y quiero que lo veas desde el primer momento y desde dentro.